Hola a todos, acá estamos en una nueva edición de los webcasts del Cronista. Yo soy Juliana Monferrán, soy subeditora de negocios y soy la responsable del suplemento de sustentabilidad del diario. Y hoy vamos a hablar sobre la acción climática y el valor del trabajo colaborativo. Y para eso vamos a tener tres miradas distintas, tres miradas muy interesantes, con tres especialistas en el tema. Por un lado, la mirada mundial, la mirada de lo que está pasando en el mundo, que va a estar a cargo de Sol Aliano. Hola Sol, ¿cómo andás? Hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahora les cuento que Sol es especialista y es ingeniera ambiental, asesora y docente en áreas de energía y cambio climático. Lleva más de 15 años trabajando con ONGs internacionales, organismos gubernamentales y el sector privado tanto en Argentina como en Francia. También nos acompaña desde el sector privado, digamos, ella nos va a dar la mirada de en qué están trabajando las empresas y qué pueden aportar las empresas. Vanessa Vázquez. Hola Vanessa, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Juliana? Hola a todos, buen día. Vanessa es gerente de crecimiento inclusivo de cervecería y maltería Quilmes. La empresa lanzó justamente en 2018 una plataforma de sustentabilidad con 5 objetivos, basados en agricultura sustentable, agua, cambio climático y energías renovables, cadena de valor y packaging circular. Y también con la mirada del tercer sector nos va a acompañar Gonzalo del Castillo. Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Un gusto. Gonzalo es director ejecutivo del Club de Roma Argentina, estudió ciencias políticas y también es director del Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales. Además es codirector del Laboratorio de Economía Circular de la Universidad Nacional de Rafaela y forma parte de la Ciudad Posible, que es una empresa B. Así que bueno, con estas tres miradas que acabo de presentar, vamos a comenzar entonces hablando sobre este tema tan vigente hoy, que es la acción climática. Vamos a empezar con Sol, que nos va a dar justamente la mirada mundial de lo que está pasando en el mundo. Sol, ¿por qué se necesita esta transición energética? Bueno, una gran pregunta, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Y para mí es importante empezar hablando del cambio climático, ¿no? Como contexto de todas estas acciones. Cambio climático es una realidad, el cambio climático está sucediendo, vemos cómo hay un aumento en la temperatura media global a raíz del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a las actividades antrópicas. Ya no hay lugar a dudas sobre eso. En agosto se publicó el último informe del IPCC, del Grupo de Expertos de Naciones Unidas, que estudia este tema y fue sumamente concluyente en términos de la temperatura media global está aumentando. Para mantenernos dentro del aumento de 1.5 grados, que es un aumento que se define como seguro o un aumento de temperatura, digamos, al que se aspira a alcanzar, digamos, en el sentido, o mantener, digamos, que no se excede ese 1.5 para poder limitar los impactos devenidos por el cambio climático, es necesario tener reducciones de gases de efecto invernadero inmediatas, a gran escala y rápidas. ¿Por qué? Porque este aumento de la temperatura media global, que tal vez parece algo insignificante, ¿no? Siempre decimos lo mismo, 1.5 tal vez no suena mucho, pero ese 1.5 significa que el nivel del mar está aumentando, que hay países que pueden llegar a quedar por debajo de este nivel del mar, hay cambios en los patrones de precipitación, en lugares donde antes eran secos, hoy en día tienen grandes precipitaciones, vemos sequías en algunos lugares, inundaciones en otros, ¿no? Entonces, estamos frente a un escenario de cambios muy fuertes en términos de impactos climáticos, y la causa de esos cambios, de esa crisis climática que estamos enfrentando, son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí el desafío más grande del cambio climático, el desafío más grande que nos trae el cambio climático, porque no hablamos simplemente de un problema ambiental, hablamos de un problema de modelo de desarrollo, hablamos de una crisis de la forma en la que hasta ahora
las sociedades se desarrollaban. Claro. Entonces, ahí ese es el desafío principal. Digamos. No se trata simplemente de cambiar una tecnología por otra, o de cambiar un proceso productivo. Se trata de volver a pensar cómo las sociedades se desarrollan, cómo respondemos a poder satisfacer todas las necesidades básicas de las sociedades y de las personas que habitamos este planeta, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigma muy fuerte, muy grande, y por eso también es un tema que se aborda a nivel global, que se aborda en todos los países, están sentados en la mesa, para poder decir, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿No? Porque la idea es poder, efectivamente, transicionar hacia otro modelo de desarrollo con todos adentro, ¿no? Y de manera justa, de manera inclusiva, de manera equitativa. En ese sentido, me preguntabas por la transición energética, y es efectivamente uno de los puntos principales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, si miramos las emisiones a nivel global, el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen del sector energético. Cuando hablamos del sector energético no nos referimos simplemente a la generación de electricidad, nos referimos a el transporte, el uso de combustibles en nuestros hogares, ¿no? El gas natural, o el gas de garrafa, los combustibles en las industrias, la generación térmica a través de fuentes fósiles. Bueno, 75% de las emisiones que son la causa del cambio climático son de origen energético. Entonces, claramente allí hay mucho que hacer. Es necesario poder transicionar a otro modelo de energía, ¿no? Y cuando hablamos de otro modelo de producción y de consumo. Y necesitamos también esto, ¿no? Cambiar, repensar las reglas del juego, o pensar también esa transición, planificarla para que sea lo más inclusiva, lo más equitativa, y también para que venga a cortar brechas, ¿no? Hablamos de transicionar hacia energías renovables, que son las energías que no emiten gases de efecto invernadero. En nuestro país es muy común pensar en la generación eólica en el sur, la generación solar en el norte, pero también hay otras fuentes de energía, ¿no? Están las bioenergías, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Bueno, todo eso, pensar un cambio en la fuente. Pero también tenemos que pensar cambios en el uso de la energía, ¿no? Tenemos que apuntar a la eficiencia energética, tenemos que pensar en cambios de nuestros patrones de consumo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos consumir? ¿Para qué producimos? ¿No? ¿Qué uso seguimos haciendo de los combustibles fósiles? Es muy difícil pasar de 100 a 0, ¿no? De un día para el otro. Entonces hay que planificar esta transición para decir, bueno, ¿dónde vamos reemplazando los combustibles fósiles por otras fuentes? ¿No? ¿Dónde vamos reduciendo el consumo de combustibles fósiles? Y también podemos pensar un cambio de cómo está organizado el sistema energético, porque hasta ahora teníamos muy marcado, sin ánimo de profundizar demasiado, pero, o sin inmediato, pues teníamos generadores, transporte, consumidores. Bueno, ahora también se abre el juego a la generación distribuida, que daría la posibilidad a los usuarios, a las usuarias, de también ser generadores de energía, de también producir energía y vincularse de otra manera con esa energía, entender lo que cuesta generar energía, y no me refiero simplemente a términos económicos, ¿no? Y poder vincularse de otra manera, poder pensar, bueno, ¿para qué generamos? ¿Cómo la consumimos? ¿No? Perfecto. Sol, y te hago una consultita justamente que decís, bueno, no, esto, o sea, es un cambio que se tiene que hacer de manera mundial, en el que obviamente juegan todos los países y se tienen que poner de acuerdo también un poco, ¿no? O sea, justamente hace muy poco concluyó la COP26. Contanos un poco, o sea, cómo es esto de ponerse de acuerdo y qué conclusiones hubo en este, y también qué papel le dan las naciones, ¿no? A otros actores como las empresas, por ejemplo, como el sector privado, como el tercer sector, como el sector científico, o sea, ¿qué articulación se puede dar? Sí,
Hace poco terminó la COP26. La COP es una reunión de los países que sucede cada año, donde todos los países se sientan a discutir en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cómo enfrentar, cómo actuar, qué medidas llevar adelante para poder hacer frente al cambio climático, ¿no? Para poder revertir esta situación. En este sentido se trabaja en lo que se llama el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo que se firmó en 2015, en otra COP, en la COP21, para poder hacerle frente digamos, al cambio climático y cuyo objetivo es poder limitar el aumento de la temperatura media global a los 2 grados o el 1.5, ¿no? En realidad dice, busca que la temperatura media global se mantenga por debajo, el aumento de la temperatura media global se mantenga por debajo de los 2 grados, tendiente al 1.5, ¿no? Ahí el 1.5 es un reclamo muy válido de muchos países que dicen que para los cuales ir por debajo, ir por encima del 1.5 significa desaparecer en algunos casos, ¿no? Entonces, de ahí la relevancia de esto. Y bueno, y lo significativo del Acuerdo de París y que trae, y por eso conlleva, digamos, quizá lo que se ve en las COP subsiguientes, es que todos los países participan en el Acuerdo de París con compromisos, ¿no? Eso es algo diferente a lo que había sido acuerdos anteriores. Ahora todos en el Acuerdo de París tienen compromisos. Todos los países presentaron lo que se llama contribuciones nacionales, en las cuales dijeron, bueno, nosotros nos comprometemos a hacer tales cosas, a que mis emisiones, en general están vinculadas a emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, que mis emisiones en 2030, que es la fecha, digamos, del marco temporal del Acuerdo de París, sean tantas o no estén por encima de, ¿no? Hay distintas maneras de que cada país presente sus contribuciones. En ese sentido, terminó la COP26, se terminó de escribir, de acordar, mejor dicho, lo que se llama el libro de las reglas del Acuerdo de París, que sería decir, bueno, bajar en concreto cómo se va a implementar. Y es un proceso que es muy desafiante porque todos los países están sentados en la misma mesa y las decisiones se aprueban por consenso. O sea, si hay un país que no está de acuerdo en algo que se dice, que se escribe o que se quiere aprobar en el marco de la convención, no puede salir, porque todos los países están de acuerdo. Y en este sentido hay muchas tensiones. ¿Por qué? Porque yo lo que les decía hace un rato es, el problema del cambio climático es un problema de desarrollo. Y hay que cambiar ese modelo de desarrollo. El tema es que ya muchos países se han desarrollado con ese modelo de desarrollo, y ya están como bajo otras condiciones, ¿no? De nivel de desarrollo que les dan más margen, mientras que todavía hay países que no alcanzamos ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo se financia esta transición? ¿No? Ese es uno de los grandes temas también en el marco de la COP, en el marco de las negociaciones climáticas, ¿no? ¿Quién financia estas transiciones que tienen que ocurrir? Entonces ahí entra a jugar mucho un principio de la Convención de Cambio Climático, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? En el sentido de, hay una responsabilidad común para hacerle frente a este desafío del cambio climático, pero son diferenciadas a la vez, diferenciadas porque por las responsabilidades históricas frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, que es la causa del cambio climático, y las capacidades, ¿no? Que también están relacionadas, ¿no? Que hay muchos países que están en mejores capacidades porque han podido desarrollarse a través del uso de los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, de la COP o de esta reunión podemos decir que sucedieron cosas que se esperaban,
que es un avance, pero que al mismo tiempo hay que ver qué sucede en la práctica, ¿no? Estamos recién salido de la COP, donde aparecen muchos compromisos, donde hay muchos eventos de alto nivel. Ahora toca ver qué pasa en la implementación. Y como en términos, y por último, como en términos de evaluar un poco qué está pasando con estos compromisos, hubo un aumento de los compromisos, que son estas contribuciones nacionales, hubo muchos anuncios, pero todavía, si se suman todos esos compromisos, se suman todas esas contribuciones, se está por encima, asumiendo que todo pasara a la realidad, ¿no? Que todo se implementara, se está por encima de los 2 grados de ese umbral. Entonces, por lo tanto, todavía es necesario aumentar la ambición climática. Todavía es necesario que haya mayores esfuerzos, y en ese sentido se espera que los países aumenten sus compromisos a partir del año que viene, ¿no? Digo, si bien ya hay un proceso dentro del Acuerdo de París de que cada 5 años los países tienen que revisar sus compromisos, ahora una de las conclusiones de Glasgow es que, bueno, la ambición climática no es suficiente aún, será necesario revisarla el año que viene. Perfecto, Sol, muchísimas gracias por la explicación. Ahora a Vanessa, bueno, frente a esta situación que nos plantea Sol, este cambio que sí o sí hay que hacer, digamos que es urgente, ¿qué puede hacer el sector privado, ¿no? ¿Cómo puede colaborar el sector privado? ¿Cómo puede articular el sector privado? Y bueno, y una empresa industrial como en este caso de cervecería y maltería Quilmes. Bueno, creo que el sector privado tiene un rol central y clave, ¿no? En esto que planteas hoy, que tiene que ver con repensar el desarrollo, la manera de desarrollarse, la manera de crecer de las compañías. Y en ese sentido, creo que hoy y hacia el futuro, las compañías deben dejar de pensarse como productoras de productos, de servicios, y comenzar a pensarse como plataformas de marcas que inspiren, pero que busquen el crecimiento a través del crecimiento junto al ecosistema, en conjunto al ecosistema, entendiendo el ecosistema, la regeneración del ambiente, poner al planeta en el centro, poner a las personas en el centro, impulsar una transformación cultural que tiene que ver con modificar la forma que pensamos de producir, de consumir, de vincularnos, pero fundamentalmente también impulsar ese desarrollo económico generando justamente esta manera inclusiva y diversa de la economía, ¿no? Entonces, tiene que ver con toda una transformación cultural, y creo que en este sentido el sector privado es fundamental, es clave, es parte de la solución, pero no es la única, ¿no? Es fundamental, como vos bien decías en un principio, la colaboración, esta mirada sistémica puesta a disposición de este crecimiento del ecosistema, de este crecimiento de todo un modelo productivo donde el planeta y las personas están en el centro. Y esto tiene como actores fundamentales a la academia, que trae justamente la ciencia, que trae la mirada a largo plazo, tiene fundamentalmente al tercer sector, que trae también y empuja una mirada, unos pasos a seguir, el camino a seguir hacia ese desarrollo, que también trae innovación, que trae soluciones distintas junto a la ciencia, y también tiene como al sector privado para impulsar esa innovación. Con el Estado fundamental también para lograr la escala. Entonces, esto es un trabajo colaborativo donde los ciudadanos tienen roles también fundamentales, que tienen que ver con repensar la manera de consumo, que tienen que ver con también repensar la manera de poder vincularse con las marcas. Y en ese sentido, nosotros, que desde Cervecería y Maltería Quilmes, impulsamos todo un trabajo que se inicia con metas planteadas, con
a partir de nuestra plataforma de sustentabilidad 100+, donde inicialmente lo que hacemos es medir, entender cuáles son nuestro proceso. Realizamos un trabajo de análisis de todo nuestro proceso productivo, de nuestro proceso también logístico, en conjunto con todos los equipos de la compañía, y a partir de eso establecemos metas, nuestra mirada a largo plazo, para los próximos 100 años, como decimos nosotros. ¿Dónde queremos llegar como compañía para los próximos 100 años y dónde queremos estar junto a la sociedad, al planeta, para los próximos 100 años? Pero las metas son a 2025, es a más corto plazo, para poder generar iniciativas de incidencia, porque otro punto fundamental que resaltó Sol tiene que ver con actuar, con generar acciones, una incidencia, e ir modificando de forma urgente nuestros procesos. Y en eso es, por ejemplo, a partir de esta meta de acción climática, donde nos planteamos una transición energética y pasar de el consumo de energía eléctrica a 100% energía renovable, es que firmamos un acuerdo de compra junto a Central Puerto para que los próximos 20 años poder utilizar energía eólica. Y a partir de eso se construyó un parque eólico en Córdoba, una provincia que también tiene la particularidad de tener muy buenos vientos, y ahí se construyó este parque eólico con 21 molinos de viento que generan 55 megawatts de potencia, la necesaria para poder utilizar en todas las 10 cervecerías y plantas de gaseosa que están a lo largo y ancho de todo el país, para también los centros de distribución, una fábrica de tapas, diversas oficinas. ¿Qué quiere decir esto? Una transición energética de la energía eléctrica de la compañía, y esto que tiene como virtud la reducción del 25% de las emisiones de carbono que genera la compañía. Para nosotros esto es un hito muy importante, pero también, como dijo Sol, seguimos trabajando en eficiencia, porque no solamente es necesario trabajar en la fuente de la energía, sino es cómo se consume, trabajando con todos los equipos para mejorar los consumos energéticos, para reducir los consumos energéticos y para encontrar oportunidades también en cuanto a calórica, por ejemplo, la reutilización, la captura de biogás en nuestras plantas de tratamiento de efluente, en todas las cervecerías y malterías, para utilizarlo como fuente de energía, por ejemplo, en calderas, en el inicio del proceso productivo. Entonces, ¿qué es necesario? Es un cambio de mirada lo necesario, y de poder encontrar oportunidades y pensar desde el punto de vista de la economía circular, poder imitar el modelo de la naturaleza, donde todo es un ciclo continuo, donde todo tiene un valor y todo tiene una vinculación. Entonces, de esta manera poder impulsar el desarrollo. Vanessa, y todo esto que contaste, también ustedes lo comparten con su cadena de valor, ¿no? Porque, digamos, son parte del negocio, o sea, sin ellos no podrían llegar al producto final, con sus productores y con toda la cadena, con cada una de las partes, ¿no? ¿Es así? Sí, es fundamental eso, y es otra parte justamente del objetivo, de la meta que nos planteamos a 2025, es reducir las emisiones de carbono un 25% en la cadena de valor. Esto es un trabajo que realizamos a partir de, como decíamos, la medición, y a partir de esto plantear los planes de acción a mediano y a largo plazo junto a la cadena de valor, que es fundamental. Por eso también lo que hablábamos en principio, de crecer junto al ecosistema, entendiendo también al ecosistema como la cadena de valor, los puntos de venta, y a partir de eso generar iniciativas para la reducción y la mitigación de las emisiones de carbono. Perfecto, muchísimas gracias, Vanessa. Y ahora Gonzalo nos va a contar la mirada de las organizaciones civiles, ¿no? Es un poco, las organizaciones son las que están como más en campo, si se puede decir, ¿no? Así que, a ver, Gonzalo, contanos qué se puede hacer desde las organizaciones civiles, cuál es el impacto que generan. Bueno, quizás es difícil responder a esta pregunta, digamos, de forma taxativa, básicamente porque hay una diversidad inmensa de actores e intereses que conforman el tercer sector.
más allá de esa idea general de que digamos que son instituciones, somos instituciones que no perseguimos el fin de lucro y que buscamos satisfacer las demandas que hoy en día están siendo insatisfechas, ya sea por el Estado o por el mercado con sus mecanismos tradicionales, lo cierto es que dentro del tercer sector hay una diversidad de actores, pensamientos y acciones que se pueden desarrollar que son muy, muy diversas. Así que dentro de este paraguas inmenso que nos congrega a todos, yo me atrevo más a hablar a título personal de qué es lo que hacemos desde la institución que me toca coordinar, digamos, en Argentina, y que procura de algún modo tratar de articular tanto una problematización conceptual, un trabajo intelectual muy fuerte, con la implementación de proyectos concretos en los territorios. Así que lo que buscamos particularmente nosotros, más allá de mejorar con acciones concretas, digamos, la calidad de vida de comunidades en los territorios, fundamentalmente las que están sufriendo y van a seguir sufriendo cada vez más los impactos de la crisis climática que estamos viendo, y tratar obviamente también de mejorar los indicadores ambientales en términos generales, es la construcción de mucho de lo que estaba diciendo Vanessa y de lo que estaba diciendo Sol, que es tratar de fomentar miradas y racionalidades completamente alternativas a los modelos actuales de desarrollo. Básicamente, también a la luz de lo que mencionaba Sol en relación a lo que pasó últimamente en la COP, que a mi juicio no la veo con ojos positivos, creo que no está a la altura de los desafíos que enfrenta el tiempo presente, pero básicamente sobre todo esa conceptualización y todo lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo, que es un mundo en llamas, literalmente en términos ambientales, lo que creemos es que si no problematizamos muy fuertemente, con una mirada teórica y conceptual muy profunda el modelo de desarrollo, todo lo demás que se haga desde el punto de vista netamente técnico puede ser útil, pero va a ser al fin y al cabo cosmético. Eso es una apreciación personal que tengo, que creo que si no se problematiza y no se redefine desde el cuajo, digamos, desde la base, el modelo de desarrollo actual y la racionalidad imperante en el mundo, muy difícilmente podamos hacer, podamos dar respuesta adecuada al desafío que estamos enfrentando. Y por ahí acá me desdigo un poco porque decía que no me atrevía a arrogarme, digamos, la voz del tercer sector, porque es un sector muy abierto y muy amplio, pero si bien no me atrevo a eso, sí creo que es algo que en términos generales nos hermana a todos los que estamos en la sociedad civil, que es la construcción y la búsqueda de estas miradas alternativas. Y creo que lo que estamos viendo en la calle, fundamentalmente vinculado, digamos, a la agenda de la cuestión climática y a la crisis ecosistémica, es una voz muy clara que levantan sobre todo los jóvenes, reclamando lo mismo que veníamos charlando, que el imperio de la rentabilidad y los intereses económicos, por sobre todos los otros factores, es imposible seguir sosteniéndolo. Y que es necesario, y eso es, creo, uno de los factores más fuertes que estamos trabajando desde la sociedad civil, dar lugar a nuevos imaginarios, en el que fundamentalmente logremos migrar, digamos, de la búsqueda de la rentabilidad económica como único factor para medir el desarrollo, para empezar a tener una mirada mucho más puesta en el cuidado de la vida en un sentido mucho más amplio que hasta el momento presente también nuestras sociedades humanas hemos venido teniendo, que es la vida humana. Yo creo que eso es otra de las agendas que viene impulsando la sociedad civil, e insisto, muy apalancado con los movimientos juveniles, que es la salvaguarda y el cuidado y la defensa de la vida en toda su diversidad de formas, que es lo que en parte decía Vanessa, emulando el funcionamiento de la naturaleza. Así que quizá para ser más claro, creo que el aporte más importante que podemos hacer desde la sociedad civil y que estamos haciendo es el de problematizar conceptualmente una parte muy importante del modelo actual y demostrar con acciones muy concretas y prácticas en los territorios, que es lo que estamos haciendo también, que hay alternativas suficientes y vastas para confirmar que es posible, que es deseable y sobre todo muy, muy necesario a la luz de lo que estamos viendo en términos del colapso ecosistémico cercano que atraviesa nuestro planeta, construir racionalidades alternativas. Y ahí simplemente reforzar una idea más vinculada, digamos, a la factibilidad técnica y al conocimiento cuantitativo de lo mal que estamos. Esto no son novedades, digamos. Las conclusiones que salieron de la COP, la conclusión que sacó el último informe, el sexto reporte del IPCC, y todo lo que se viene dando en la última década, viene con un acervo de conocimiento que data de al menos hace 50, 60, 70 años. Entonces, refuerzo esta idea, porque si tenemos con mucha claridad y mucho acervo científico y tecnológico el escenario, si sabemos muy claramente cuál es el escenario que estamos enfrentando, y aún así no se generan los cambios, es porque lo que hay que problematizar y lo que hay que impulsar son soluciones completamente distintas. Vuelvo con la idea que creo que mencionaba Solo, no sé si lo mencionó también Vanessa, no es simplemente migrar de una tecnología a otra.
el conocimiento para migrar de esa tecnología a otra ya lo tenemos muy claro. No es simplemente mitigar las emisiones, no es, digamos, la causa del cambio climático no son las emisiones de dióxido de carbono, yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que las emisiones de dióxido de carbono son la consecuencia de un modelo conceptual, de un modelo de desarrollo, de un modelo de venir del ser humano en el mundo, que ha perdido el conocimiento de muchos de los principios que rigen el funcionamiento de la naturaleza. Entonces creo que la sociedad civil tiene la capacidad y tiene la voluntad de alumbrar esa racionalidad distinta. Así que creo que es el principal aporte que podemos hacer. Perfecto, gracias Gonzalo, clarísimo. Y contanos un ejemplo concreto, digamos, contanos algo que estén haciendo, por ejemplo, un programa que creo que está, es el de 1 millón de árboles, ¿no? Sí, tenemos muchas acciones. A ver, puntualmente el programa de deforestación que impulsamos del año 2012, que es Semana del Árbol y Millón de Árboles, quizá es muy claro el ejemplo porque logra articular estos dos factores que te venía diciendo. Por un lado, el de una solución muy práctica, que bien sabemos todos los servicios ecosistémicos que brindan los árboles. Entonces, a través de una acción de forestación adecuada, con el árbol adecuado, en el lugar adecuado, estamos dando una solución técnica al problema del cambio climático, seguro, porque captura dióxido de carbono, porque regula las condiciones climáticas, porque nos ayuda a regular la temperatura, infinidad de beneficios que brindan los árboles, y por eso, en parte, impulsamos la campaña de plantación de árboles de Semana del Árbol y Millón de Árboles. Pero por otro lado también, volviendo sobre esta problematización más conceptual, nosotros entendemos que brindarle a las personas de a pie, a las instituciones, a las empresas, la posibilidad de ir a plantar árboles, tiene también un peso simbólico muy fuerte, porque es de algún modo una forma de hacer una ofrenda, digamos, a la naturaleza para recomponer ese vínculo perdido y recomponer ese lazo que hemos roto a partir de la cosificación de la naturaleza. Entonces, los árboles, insisto, son una solución práctica para el cambio climático. Hoy en día, en los ámbitos de negociaciones, simplemente se lo reduce a eso, digamos, los árboles como sumidero de carbono para ser negociados mediante bonos de carbono, esa es una apreciación, pero por otro lado, tenemos el árbol como símbolo de vida, el árbol como estrategia y como camino y como sendero para reconstituir el vínculo del ser humano con la naturaleza. Para nosotros tiene que ser siempre esos dos puntos, esas dos formas de abordar la problemática en forma conjunta. Y ahí lo que hacemos en la campaña de Semana del Árbol, que venimos plantando ya desde el año 2012, más de 500.000 árboles nativos en diferentes partes del país, es donar árboles nativos e invitar a los ciudadanos y a las instituciones que planten esos árboles, no simplemente con esa mirada técnica de los servicios ecosistémicos que nos brindan, sino también con esa mirada simbólica de permitirnos reconstituir y volver a fomentar el vínculo con la naturaleza. Perfecto, perfecto. Y Vanessa, usted también, esto que hablaste de estar integrados con la biodiversidad, ¿no? Están haciendo un trabajo muy importante en la cuenca del río Mendoza. ¿Nos contás un poco cómo es el caso? Sí, y la verdad es que es muy en línea con lo que planteaba Gonzalo, ¿no? Una restauración de la biodiversidad, una revegetación de la cuenca del río Mendoza, que no solamente tiene como punto fundamental poder restaurar la biodiversidad, poder recomponer el ciclo del agua, en este caso, a partir de la revegetación de la cuenca del río Mendoza, sino también tiene una fuerte vinculación social. Sumanativas es un impacto, es una iniciativa de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque revegeta una zona dañada en el 2019 por unos incendios que sucedieron en la zona, en Potrerillos, y que a partir del trabajo colaborativo del CONICET se está revegetando, recuperando las especies nativas del lugar, con un proceso muy artesanal de recolección de las semillas y de las plantas que quedan en el lugar para poder recuperarlas en un vivero, pero tiene un impacto social muy fuerte. ¿Por qué? Porque es una iniciativa de participación ciudadana donde los vecinos de la zona se agrupan y trabajan en un vivero comunitario. Este vivero comunitario es liderado por mujeres de la comunidad, están realizando la bioconstrucción de este espacio que está albergando justamente estas semillas, estas plantas que van a ser puestas a disposición, puestas en la naturaleza nuevamente a partir de este noviembre, fines de noviembre, se va a realizar la primera plantación en la zona.
y que tiene como objetivo también alcanzar la autonomía financiera. A partir de esto, las mujeres van a encontrar en esto una fuente de trabajo, de este vivero, y poder dar especies nativas también a la comunidad, que es un proyecto que es liderado por científicas de CONICET, que están llevando adelante esta restauración ecológica, muy importante para la zona, porque, insisto, contribuye al ciclo del agua de Mendoza, que abastece la cuenca a 1,5 millones de personas. Con lo cual, como dijo Gonzalo, no solamente es ambiental, sino también es social, y también tiene una función muy importante de poder vincular a distintas actores sociales de la comunidad, de vincular a distintas generaciones, trabajando en conjunto, trabajando de manera colaborativa, para poder tener este vínculo con la naturaleza. Esto es uno de los proyectos que nosotros llevamos adelante y que la verdad es que nos llena de orgullo en Mendoza, pero también tenemos otros que tienen que ver con la relación con los productores agropecuarios. Uno de los ingredientes de la de la cerveza es la cebada, pero otro también que se utiliza es el maíz, y por ejemplo es cultivado en la zona de Noa y Nea. A partir del 2019, en todos los contratos de compra que realiza la compañía a los productores, está establecido que no se compra maíz que es de zonas deforestadas, aplicando la ley de bosques. Y esto cómo es monitoreado a través de monitoreos satelitales que realizamos con una startup que brinda esta tecnología y esta innovación que nos permite monitorear los campos de manera aleatoria para poder determinar si estos campos no han sido deforestados en los últimos años. Esto es una iniciativa que impulsa justamente también la necesidad de no solamente continuar con y avanzar con la reforestación, sino también para evitar la deforestación de estas zonas. Para nosotros estas son, por ejemplo, 2 ejemplos que muestran el camino a seguir como desde el sector privado. Perfecto, muchísimas gracias. Nada, los 3 nombraron el tema de la economía circular, ¿no? Esto de también imitar a la naturaleza. ¿Puede ser la economía circular esta transformación que estamos buscando, digamos, estas alternativas que nombró Gonzalo también con tanto énfasis? ¿Qué puede ser esta es la manera? A ver, Vanessa, si querés ser la primera y después sigo con Gonzalo y con Sol. Y frente a Gonzalo y Sol me da un poco de pudor decirlo, pero estoy convencida que sí, por lo menos desde el sector privado vemos en la economía circular un modelo, un nuevo paradigma de desarrollo que nos permite repensarlos, y que no solamente hay una manera de ver a la economía circular como esa herramienta para poderle darle un ciclo continuo a los productos. Esa es una parte de la mirada. Nosotros entendemos la economía circular como un paradigma de desarrollo que se basa también en entender cuáles son los recursos naturales que utilizás, de dónde provienen, cómo es importante la regeneración del ecosistema, cuán importante es la utilización de energías renovables para poder generar ese desarrollo, cuán importante es el diseño de los materiales que se utilizan en el modelo productivo, y en nuestro caso, por ejemplo, la importancia de la utilización de envases retornables que permiten poder amortizar el uso de ese envase y poder tener un ciclo continuo de uso y reciclado del material luego de 29 veces de uso. O, por ejemplo, también pensar a los consumidores como actores claves, brindar la información, dar información en los materiales, poder fortalecerlos, trabajar junto a la cadena de valor, también como vos bien decías, que es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cervecería Quilmes forman parte de la cadena de valor 6.000 proveedores, pymes de toda la Argentina, entonces es esencial el trabajo y esta mirada sistémica trasladada hacia la cadena de valor, y a los consumidores, decía por último, también dándoles productos que puedan fortalecerse y que puedan sentirse usuarios de ese producto y no consumidores. Por eso es muy importante esta mirada de la economía circular, entendiéndola desde esta mirada sistémica.
Perfecto, Sol. Sí, coincido, voy a dar un poco palabras de tanto de Vanessa como de Gonzalo, porque nada, me parece que nada, describieron muy bien el tema ¿no? Desde la economía circular, me parece, no me acuerdo cuál de los dos dijo, ¿no? Esto de copiar a la naturaleza, ¿no? Y me parece que ahí hay algo súper clave. Nos desarrollamos de una manera en la cual nos alejamos de la naturaleza, ¿no? Hoy en día más del 90% vive en ciudades, y en un modelo de ciudad que rompió fuertemente su vínculo con la naturaleza. Entonces, en ese sentido, me parece que como consecuencia, nosotros rompimos el vínculo con la naturaleza. No sabemos de dónde vienen los alimentos que consumimos, nos parece normal que haya plástico por todos lados, no estamos muy acostumbrados a hacer una cuadra o 2 cuadras y acceder a distintas cosas, ¿no? Y no entendemos, bueno, ¿qué costó traer esos alimentos al supermercado y qué cuesta, qué le cuesta al planeta, al sistema, ¿no? Digamos, hacerse cargo de esos residuos que por ahí dejamos en un contenedor y ni nos enteramos, ¿no? Entonces me parece que rompimos ese vínculo y es importante volver a recomponerlo y volver a repensarlo y a rediseñar las maneras en que consumimos, las maneras en las que producimos. Tenemos que salir de esta estructura de economía lineal para ir hacia una economía circular, para ir hacia un modelo de desarrollo circular en el cual copiemos a la naturaleza, como dijo alguno de los dos, perdón, no me acuerdo cuál lo dijo, que en la naturaleza no hay residuos, ¿no? Todo se aprovecha. Tenemos que ir hacia un modelo de desarrollo, de producción, de consumo, que copie esas relaciones, que copie esos vínculos, que entienda que estamos, como seres vivos, estamos interrelacionados con un montón de otros seres vivos en este planeta, y es importante tener en cuenta cómo las acciones impactan, como para poder repensarlo todo, ¿no? Y para poder volver a construir ese vínculo con la naturaleza si queremos salir de esta crisis climática y de desarrollo y de vida que estamos atravesando. Y Gonzalo, para vos, ¿cuál es el papel de la economía circular? Bien, no, reforzando las ideas que tanto Sol como Vanessa mencionaron y volviendo también a lo que mencionaba anteriormente, yo creo que nosotros impulsamos una diplomatura sobre economía circular y desarrollo ecosistémico, así que lo que voy a decir es bajo el paraguas de que creemos que la economía circular es una herramienta muy válida, que es una aliada técnica tremendamente importante para mitigar el daño global que estamos haciendo como sociedades contemporáneas, y que lo logra hacer eficientizando los modelos de producción y consumo. Eso está clarísimo. Y que sin duda las herramientas metodológicas que nos brinda la economía circular nos va a ayudar, si no a cumplir, al menos a acercarnos un poquito más a esas metas de reducción de emisiones que plantea el Acuerdo de París y que nos dicen vayamos por acá para mantener un planeta medianamente apto para la vida tal y como la conocemos. Pero también creo, y esto lo refuerzo también, que por sí sola la economía circular no va a solucionar el problema. Básicamente, por lo que mencionábamos anteriormente, la economía circular per se en sí misma es una solución técnica, metodológica, hiperútil, pero que no termina de problematizar lo que decíamos es el origen, o al menos pensamos muchos de los que estamos en las temáticas ambientales, el origen del problema del modelo de desarrollo, que es muchísimo más un problema filosófico y muchísimo más un problema conceptual que un problema netamente técnico. Entonces, hasta ahora, y yo creo que es uno de los motivos que nos llevan a esta deriva de casi colapso ecosistémico, reitero esta idea, tiene que ver con el hecho de tratar de solucionar los problemas que enfrentamos simplemente desde una mirada técnica. Necesitamos dar una vuelta de tuerca muchísimo más profunda que dedique el mismo esfuerzo al desarrollo de las soluciones técnicas que al desarrollo de nuevos paradigmas conceptuales, que por más de que lo pregonemos en la palabra, no se trabaja tanto desde lo teórico como creo se debiera hacer. ¿Y qué quiere decir esto desde digamos, la crítica puntual que le puedo hacer a la economía circular? No crítica, o sea, validar lo bueno, pero destacar lo que le falta. Que la economía circular nos da y nos va a dar cada vez más, creo, herramientas para, como decía Vane, mantener y prolongar el valor de los productos, los materiales y la energía para que se mantenga, digamos, en la economía, reintroduciéndolos en los ciclos productivos durante más y mayor tiempo posible, haciendo que de algún modo, digamos,
reduzcamos la generación de residuos y el sistema sea un poco más eficiente. Eso efectivamente va a suceder. Pero, por otro lado, de ninguna manera va a terminar de eliminar la generación de impactos negativos que tenemos. Pensemos un dato muy, muy claro: en Argentina, a pesar de todos los esfuerzos que venimos haciendo, y obviamente no es modelo de nada, pero a pesar de todos esos esfuerzos, menos del 10% de los residuos que son potencialmente reciclables se reciclan. O sea, menos del 10%, imagínense ese dato. Entonces, por un lado, no soluciona de cuajo el problema netamente técnico, pero por otro lado, cosa que es muchísimo más importante, al menos de mi juicio, no problematiza el modelo que asocia el desarrollo y la satisfacción individual y colectiva, digamos, tanto de las personas como de las empresas y de los países, con esto que decíamos que es la cosificación de la naturaleza, la promoción del consumo exacerbado, la ostentación y el crecimiento también exacerbado, como prácticamente único ideal de éxito y modelo de desarrollo posible. Hoy en día, volviendo a una mirada retrospectiva de lo que pasó con la pandemia, que todavía sigue, digamos, la sociedad global sigue pensando a ver cómo hacer para recuperar los puntos de PBI que ha perdido. Cuando nos está diciendo la ciencia a escala global, nos está diciendo, miren, que si no reducimos al 50% de las emisiones en los próximos 8 años y al 100% y empezar a ser, digamos, captadores de gases de efecto invernadero en el 2050, el escenario va a ser de insostenibilidad del sistema planetario en su conjunto. O sea, con este panorama en general, yo creo que quizás hace 40 años el modelo de la economía circular por sí solo sí hubiese sido una solución posible. Pero hoy, insisto, cuando la ciencia nos dice que nos quedan apenas 8 o 9 años para cambiar de cuajo, digamos, el sistema sobre el que se erige nuestro modelo casi en forma integral, definitivamente, creo yo, la economía circular se queda corta. Ahora, dicho esto, creo aún así que la economía circular es indispensable. Me corrijo, quizás no indispensable, pero sí muy necesaria, aunque definitivamente no suficiente para generar el cambio que necesitamos. Y creo que quizás su importancia más importante, su importancia más fuerte, radica en el hecho de que, como decía Sol y como decía también Vanessa, se presenta como una puerta de entrada para habilitar, profundizar la construcción de otros paradigmas de desarrollo completamente distintos. Y creo que esto sí lo va a hacer por esta idea que estábamos mencionando, y una característica fundamental de la economía circular, que es la de que en su proceso de diseño, la economía circular vuelve de algún modo la mirada a la naturaleza para entender su funcionamiento cíclico. Y al tratar de entender su funcionamiento cíclico, buscar emularlo para eficientizar el funcionamiento de los mecanismos de producción y consumo de las sociedades humanas. Y creo que a la larga, si bien esa no es la intención inicial de la economía circular como solución técnica, esa vuelta de la mirada a la naturaleza sí nos va a permitir empezar a aprender y copiar de ella, o sea, de la naturaleza, mucho más que solo la forma en la que logra, digamos, ciclar la materia y la energía, que es el foco donde pone la economía circular. La economía circular busca principalmente copiar de la naturaleza esa parte y mantener el valor, digamos, en los circuitos productivos la mayor cantidad de tiempo posible. Pero en realidad, cuando vos volvés la mirada a la naturaleza y empezás a ver cómo funciona, te das cuenta que tiene muchos otros principios rectores. Entonces, vuelvo con esta idea. La economía circular nos invita a volver a mirar la naturaleza para aprender ese funcionamiento de ciclado de recursos, de materia y energía. Pero al volver la mirada a la naturaleza, quizás nos permita también empezar a entender que otros muchos principios que hacen que la naturaleza, digamos, funcione de modo tan espectacular, de modo tan armónico y casi diría que de modo sagrado y mágico, también podríamos aplicarlos al funcionamiento de nuestras sociedades y nuestro modelo de negocio, mucho más allá del solo hecho de ciclar la materia y la energía. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, podríamos aprender de la naturaleza a priorizar fundamentalmente la cooperación por sobre la competencia, que eso es lo que hace que la naturaleza funcione tan bien. Podríamos, por ejemplo, aprender a fomentar verdaderamente la diversidad y entender que esa diversidad de vida, diversidad biológica, es el principal factor que le da estabilidad y resiliencia a los ecosistemas naturales. O, por ejemplo, también podríamos comprender que la interacción completamente simbiótica de todo lo existente es lo que verdaderamente impera en la naturaleza. Imagínense, o sea, la interconexión de todo, las sociedades humanas actuales, incluso al momento de pensar los modelos de negocios, siempre se terminan restringiendo a tratar de entender las cosas como compartimientos estancos con una mirada reduccionista y lineal. Bueno, en la naturaleza eso no funciona así. Es la interacción y la interconexión simbiótica de todo lo existente, de todo lo real. Y por último, y quizás esto es lo más importante de todo, que creo que es un aprendizaje que podemos tomar de la naturaleza para repensar el modelo de desarrollo integral de las sociedades humanas, quizá podríamos empezar a aprender de la naturaleza a valorar la diversidad de vida como principal factor de éxito de todo el proceso evolutivo. Y en esta idea sí me quiero detener un minuto.
Pensemos y esto es una apreciación muy personal, pero creo que es muy rica a la hora de pensar cómo podemos hermanarnos nuevamente con la naturaleza. A mi juicio, el principal factor con el que la naturaleza mide su éxito y mide su desarrollo es la diversidad de vida. Pensemos que en 4.000 millones de años que le tomó al planeta Tierra evolucionar hasta el tiempo actual en donde convergen todos nosotros, ha logrado pasar de unos pocos organismos unicelulares a más de 10 millones de especies. Ese es el indicador de éxito de la naturaleza, entiendo yo que es el indicador de éxito de la naturaleza. Ahora, lo interesante para problematizar el modelo de las sociedades actuales, si nosotros cotejáramos ese indicador de éxito de la naturaleza con el indicador de éxito que utilizan las sociedades modernas, nos vamos a dar cuenta que nuestro indicador de éxito está en franca oposición al indicador de éxito de la naturaleza. ¿Y cómo justifico esta idea? Remitiéndonos al informe de IPBES. El informe de IPBES analizó básicamente el impacto de las sociedades modernas y de los modelos antrópicos de desarrollo sobre el sostenimiento de la diversidad de vida. Y lo que nos dice el informe de IPBES es que hoy en día nuestra sociedad contemporánea está poniendo en riesgo de extinción del planeta, del universo de vida de nuestro planeta, a 1 millón de especies. Estamos en la 6ª extinción masiva apalancada por el modelo de desarrollo humano. Entonces, fíjense que nuestro modelo de desarrollo, reducido en su máxima expresión al Producto Bruto Interno como indicador para medir el éxito, está yendo a contramano del indicador de éxito que utiliza la naturaleza. Y lo más paradójico de todo es que ese indicador de éxito que utiliza la naturaleza, la diversidad de vida, es condición de posibilidad para cualquier otro tipo de indicador de éxito que podemos utilizar las sociedades humanas. Entonces, vuelvo sobre esta idea. Para mí, la economía circular, como mirada de vuelta a la naturaleza para tratar de aprender cómo se puede aplicar esa magia de la naturaleza a los modelos productivos y de consumo, lo tenemos que ampliar mucho más. Y ampliar la mirada, nosotros hablamos de desarrollo ecosistémico, ampliar la mirada desde una conceptualización filosófica, simbólica, conceptual y también ética, que nos permita empezar a pensar el desarrollo de la humanidad de un modo completamente distinto. Así que creo que eso es lo más rico que nos presenta la economía circular. La posibilidad de empezar a gestar un modelo de desarrollo que en última instancia logre coevolucionar con la naturaleza y con la diversidad de formas de vida con las que cohabitamos. Que insisto, la paradoja más grande es que esa diversidad de vida es condición de posibilidad de mucho de lo que las sociedades modernas buscan hoy en día, que en ocasiones termina reduciéndose simplemente a una cuestión económica. No hay economía posible sin ecosistemas que funcionen en forma armónica y sin naturaleza diversificando y generando valor continuo. Así que creo que ese es el aprendizaje que podemos tomar o que la economía circular nos puede llegar a habilitar. Y frente a esta mirada que planteó Gonzalo, Vanessa, ¿qué se puede hacer desde el sector privado? La verdad que es súper interesante lo que plantea Gonzalo y este gran desafío, ¿no? De cómo integrar el desarrollo vinculándolo a las personas, al planeta, la emulación de la naturaleza. Y en este sentido nos parece tan importante para nosotros gestionarlos basado en el triple impacto y siguiendo indicadores que no solamente tienen que ver con el desarrollo económico, no solamente con el éxito económico de una compañía, sino también el impacto ambiental y también el impacto social. Y en cuanto a lo económico, tiene que ver en cómo es el desarrollo, cómo se desarrolla económicamente una compañía. Estos son los indicadores que nosotros, desde nuestro modelo de gestión, como te decía antes, seguimos y permanentemente monitoreamos, y son estos el modelo de éxito que queremos alcanzar, basado en el crecimiento inclusivo justamente en este desarrollo económico, social y ambiental. Perfecto, clarísimo. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Sol, gracias Vanessa, gracias Gonzalo, y gracias también a ustedes que están del otro lado por estar acá, por interesarse en este tema, y síganos en el próximo webcast del Cronista.